Compis, se acerca el momento de la inscripción para las pruebas de la RESAD, la Real Escuela Superior de Arte Dramático, y probablemente muchos de vosotros tenéis todavía dudas sobre qué itinerario escoger o sobre en qué consisten estas pruebas de acceso. Tenéis una lista en mi canal de YouTube con un montón de información de vídeos, pero en este caso os quiero hablar sobre la prueba práctica del itinerario de interpretación, en concreto de teatro musical. Ya sabéis que la Real Escuela Superior de Arte Dramático es como si fuera el Conservatorio de Artes Escénicas de Arte Dramático, es público y por tanto es una opción para formarse bastante completa y económica. Existen otras escuelas públicas, no solamente la Real Escuela Superior de Arte Dramático, en este caso esta escuela, la RESAD, está en Madrid, pero existen otras escuelas como son las ESAD que están en el resto del panorama español, y tenemos el Institut del Teatre en Barcelona que sigue más o menos las mismas normas, pese a que ellos tienen una modalidad de acceso de pruebas totalmente diferentes, muy específicas y muy duras. Yo no las conozco, por lo tanto no os puedo hablar en concreto sobre ese tipo de escuelas, pero sí que os puedo hablar de la RESAD. Como en el resto de itinerarios de interpretación, para el itinerario de teatro musical tenemos una primera parte que va a ser grupal, va a ser una prueba de actividades físicas que os van a poner en contacto con los otros compañeros que también van a tratar de acceder a la prueba. En esta ocasión lo que quieren ver es cómo os desarrolláis con ellos, cómo os relacionáis, cómo ponéis el cuerpo a disposición del compañero y a disposición del espacio, además vuestras capacidades creativas. Os van a ir dando señas, os pueden hacer ritmos, os pueden hacer una barra de ballet, os pueden hacer escalas, ejercicios de creación de historias, os pueden hacer un poco lo que ellos quieran. Así que no os puedo dar muchísimos detalles de esta prueba porque simplemente vais a tener que ir allí y descubrirlo, siempre con mucha predisposición para lo que os quieran proponer. Tenéis una prueba de danza en la cual vais a tener que mostrar una coreografía que vosotros os inventéis o que preparéis con alguien, lo que vosotros queráis, de la modalidad de baile que queráis. El máximo son 4 minutos, pero para mí esto es muchísimo. Con que hagáis 1 minuto, 2 minutos de coreografía como mucho es suficiente. Es verdad que pone que estilo libre. Sí que es cierto que si tenéis, por ejemplo, formación en flamenco, podéis llevar una coreografía de flamenco, porque realmente lo que quieren ver ellos es cómo os movéis el cuerpo y cómo lo metéis en los compases. Entonces se trata más de ver vuestras dinámicas, vuestro ritmo, más que de calificar si hacéis perfecto un ejercicio, un tandí, un retiré o lo que sea. Si sois de danza clásica también podéis llevar, o sea, cada persona que lleve el estilo que quiera, pero si no tenéis un estilo de danza porque no hayáis estudiado danza, mi recomendación es que tiréis por el jazz. Al final el teatro musical, la base es el jazz, o el ballet clásico también, porque el ballet clásico es la base de todo, pero el jazz es en lo que se basa al final el teatro musical. Podéis meterle claqué, que también es una parte muy importante del teatro musical. Pero lo que sí que está claro es que si no sabéis bailar, buscad algo sencillo con lo que os podáis mover y podáis pasarlo bien, disfrutar y derrochar esa energía y que le llegue al jurado. Pasamos a la parte de aptitudes de interpretación. En este caso vais a tener que llevar un monólogo cómico, un monólogo dramático y un texto narrativo. Vamos por partes. El monólogo cómico y el monólogo dramático tendrán una extensión máxima de 5 minutos, que como ya os he dicho antes, por favor que sea menos, porque quieren pasar a la gente rápido y es mejor que os vean en un monólogo que sea un poco más corto y que ellos se queden con ganas de disfrutar más de vosotros, que hagáis un monólogo de 5 minutos más luego otro monólogo de 5 minutos, o sea, tratar de no copar todo el tiempo que os dan, pese a que sea un máximo de 5 minutos, pues que sea un poquito más corto si puede ser. Y por supuesto que lleve vuestra esencia, que sea un monólogo con el que vosotros os sintáis cómodos y que transmitáis aquellos mensajes que vosotros queráis contarle al jurado, que digan de vosotros. Estos son los autores con los que podéis trabajar para elegir vuestro monólogo cómico y dramático. Y después tenéis una dramatización de un texto narrativo.
Esto quiere decir que tenéis que elegir un texto narrativo ya publicado por un autor publicado, es decir, puede ser de un libro que a vosotros os guste. Tenéis que escoger un texto que para mí tendría que ser como más o menos un cuarto de folio. Podéis hacer la recomposición del texto para que toda la historia que queráis contar tenga sentido, es decir, no cojáis 4 frases y que no podáis contar nada, pero si queréis, por ejemplo, coger, yo qué sé, la historia de los 3 cerditos. Pues la historia de los 3 cerditos, si queréis contar solamente cuando el lobo muere, tendréis que contar el final, pero podéis hacerlo de una manera que para contextualizar podáis empezar desde el principio diciendo esto es una casa, los 3 cerditos, bla 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 bla, y que llegara al final, pero a lo mejor no necesitáis contarlo entero, podéis quitaros un montón de paja. Tengo un vídeo del texto narrativo porque sé que este ejercicio tiene muchísimas dudas, yo también las tenía cuando me estuve preparando para las pruebas y lo tenéis en mi lista de la RESAT que os dejo al final del vídeo. Y intentaré dejaros también este vídeo que sé que es bastante necesario para que podáis verlo y podáis resolver todas las dudas. Este ejercicio se trata de que ellos vean cómo ponéis la voz en el espacio, de cómo proyectáis y de cómo lo hacéis mientras os movéis. Quieren ver también aquí vuestra expresión corporal y vuestra capacidad de creación y de creatividad, porque se trata de que mientras contáis ese texto, esa historia, vosotros también lo estéis interpretando con el cuerpo, con los movimientos, pero sin tener la necesidad de todo el rato ilustrar. Por ejemplo, si tengo que subir, si digo María estaba levantándose por la mañana, entonces no tengo por qué hacer no hace falta, simplemente, yo que sé, podéis hacer una sensación o algo simple que os lleve a ello, yo que sé, cada uno lo suyo y súper creativos. Para la voz tenéis que interpretar una canción dramática, una canción cómica y una canción de producción española. Eso quiere decir de un musical que se haya producido en España. Las otras 2 canciones pueden ser en inglés, pueden ser en francés. A ver, según las reglas dice que tienen que ser de un musical anglosajón o europeo y que deben de ser interpretadas en el idioma para el que fueron compuestas. Esto quiere decir que si coges, yo que sé, venga, un musical, Annie Vale, pues si coges el musical de Annie que fue compuesto en inglés, tendrías que cantar una canción de Annie en inglés. Pero esto es así relativamente. A nosotros, y esto fue cierto, si os toca el tribunal de Miguel Tubía, dice que esto es una tontería y que podéis hacerlo en el idioma que queráis. De hecho, os van a preguntar en cuántos idiomas os sabéis las canciones que os habéis preparado. Esto quiere decir que si coges Tomorrow de Annie, te la puedes aprender en español y te la puedes aprender en inglés, y cuando te pregunten en tu prueba del casting puedes decir me la sé en español y en inglés, y pues probablemente o te dejen cantarla en ambos idiomas o al menos saben que tienes interés por ese musical, etcétera, etcétera. En esta prueba no se trata de cantar y ya está, tenéis que interpretar, que para eso es el itinerario de interpretación, tenéis que interpretar las canciones y además tenéis que hacer una propuesta escénica. Eso no quiere decir que tengáis que montar un decorado o os tengáis que disfrazar o vestir de no sé qué, no. Simplemente que tengáis que hacer una propuesta de interpretación de lo que puede suceder en esa canción, tanto en disposición del espacio como en movimientos. Eso quiere decir que si de repente coges América de West Side Story, pues a lo mejor tienes que bailar un poco. Pero si coges I Dream a Dream de Los Miserables, pues no te vas a volver loca bailando. ¿No? Y por último, la que también os trae de cabeza y tenéis muchísimas dudas siempre, es la canción de producción española. Por favor, no cojáis zarzuela, no cojáis jotas, no cojáis ópera. Todo eso son otros géneros que no es el teatro musical. España tiene un montón de producciones
propias de teatro musical. Ahora mismo se va a estrenar, por ejemplo, el musical del Tiempo entre costuras. Tenéis que investigar un poco y esto va a decir mucho de vosotros. Yo creo que es la clave para saber vuestra cultura de teatro musical. Esta prueba, la del musical en castellano. Si tenéis cualquier duda, igualmente me podéis preguntar, pero yo os animo a que investiguéis por vuestra cuenta, que de verdad hay un montón de musicales en castellano y cada vez hay más musicales de producción española y cada vez hay más compañías grandes y grandes productoras que se animan a hacer producciones propias de musicales. Que por cierto, no significa que tengan que ser en español. O sea, en España tenemos más lenguas aparte del castellano. Si queréis podéis cantar en catalán si el musical, por ejemplo, está escrito en catalán o producido por primera vez en catalán. Digo catalán porque es donde mayor número de musicales de producción española hay. Madrid y Barcelona yo creo que es donde más hay. Málaga también. Pero vamos, que si conocéis un musical de producción gallega o un musical de producción vasca, pues podéis cantar en vasco, o sea, en euskera o en gallego. Tenéis que llevar vuestra propia música. Podéis llevar a un pianista o a un guitarrista que os acompañe, no os lo recomiendo. Os recomiendo que llevéis vuestra música en lata, por supuesto sin voz, o sea, tiene que ser la base musical. Podéis adaptarla a vuestro tono, es decir, la podéis bajar un tono, la podéis subir un tono, eso no hay problema. Y yo lo que sí que os recomiendo es que os llevéis esa música en 800 formatos. Dejan en USB, pero yo me hice una carpeta en el móvil específica para eso. Me llevé el USB, me llevé mi propio altavoz. Ponérselo fácil y o sea, si queréis llevar ya un CD, ya es lo más de lo más, pero tampoco hace falta. Simplemente como tener varios recursos por si os falla uno, que no se os fastidie la prueba y podáis realizarla correctamente o en las mejores condiciones posibles. Os pueden cortar todos los ejercicios, pero tenéis que llevar pensado vuestro orden de ejercicios, es decir, si quiero de repente empezar por la coreografía porque me apetece quitármela y después hacer el dramático, el monólogo dramático y luego meterle la canción cómica y luego o quiero empezar a quitarme todos los monólogos y terminar toda la prueba con el baile, eso lo podéis manejar vosotros. Llevad pensado un orden y pensad también en un monólogo que no queréis que os corten, puede ser, en mi época era o el texto narrativo o uno de los dos monólogos, yo recomiendo que sea uno de los dos monólogos, y podéis pedir que no os corten también una de las canciones, de cualquiera de las tres. Eso normalmente se supone que os lo tienen que respetar. Si no os dicen nada, yo no os he dicho nada, pero normalmente piden dos ejercicios que no os tengan que parar y lo tengan que zampar entero. El resto os pueden cortar en cualquier momento y os pueden cambiar vuestra propuesta. De repente os pueden decir, a mí me acuerdo que me dijeron, yo creo que fue en la canción dramática o en el poema dramático, no, ¿qué poema? En el monólogo dramático, creo que me dijeron, ahora piensa que yo estoy tirando de ti con una soga y desde ahí texto, pues tú texto, o sea, no puedes perder ni un segundo, o sea, tienes que ir a por todas. Todo lo que os propongan es para bien, es para tratar de hacer que salga de vosotros lo mejor. Nunca van a intentar fastidiaros, todo lo contrario, quieren ver qué les podéis dar y quieren estar muy seguros de su decisión, que al final es una decisión importante. Así que nada, si tenéis cualquier consulta, no dudéis en escribirme en comentarios. Y compis, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, dadme un pulgar arriba, suscribíos y dadle a la campanita. Nos vemos muy pronto. ¡Mucha mierda!